Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. En el Antiguo Testamento encontramos partes de la Biblia que no nos llaman la atención de leerlos. Y la razón es de que existen escrituras que parece ser no tener relación con lo que nosotros practicamos en la actualidad y solamente las dejamos en el antiguo tiempo y decimos son cosas pasadas. Sin embargo, la misma palabra del Señor nos dice que todo lo que está escrito en la ley es bueno y es espiritual y es un maestro que nos enseña y nos instruye, pues la traducción misma de la palabra Torah no es ley, sino mejor dicho, instrucción. Y en este día, en este video, vamos a mirar unos de esos textos que nos parece no tener relación con el mundo actual. Pero te puedo decir de antemano, no es así. Tiene gran enseñanza. Bienvenido a Vida en la Verdad, te saluda el Pastor Márquez. Estamos estudiando el libro de Levítico y vamos a ir a donde estamos estudiando el capítulo 19 y vamos a ir específicamente al versículo 19. Levítico 19, versículo 19. Y leemos ahí y dice: Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembraréis con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Ese texto llama la atención que parece no tener relación con nada espiritual, pero es tan espiritual como la misma expresión de toda la palabra que salió de la boca de Dios y se la dijo a Moisés para que quedara escrito, y así como a otros escritos Dios se los dio a sus santos hombres para que, inspiradas por el Espíritu Santo, fueron interpretadas, o mejor dicho, escritas a través de una instrucción que les dio el Señor, y dejaron la escritura para instrucción nuestra y para el deleite de aquellos que conocemos a nuestro Dios. Este texto específicamente nos habla de una gran profundidad espiritual, porque miramos la primera expresión, habla: mis estatutos guardaréis. Cuando Dios dice eso, está hablando de la misma instrucción que Él ha dado con tanto detalle que dio en todas las cosas, sean ofrendas, sean conductas, sean matrimonios. Él da una gran cantidad de instrucciones para que el pueblo de Dios conozca y tenga conocimiento cómo debe de hacer su vida. Entonces, la primera expresión que aquí se utiliza y está escrito es con relación a los mandamientos, los estatutos de Dios, lo cual significa que este texto empieza con la información que es profundamente espiritual. Algunas de las cosas que ocurren es que nunca debemos olvidar que antiguamente no había tanto escrito como en la actualidad. Y cuando no hay escritos como en la actualidad, pues la gente no tiene acceso a la escritura, no tenía acceso a la escritura. Había unas cuantas copias que se producían a través de los copistas y que los mismos reyes eran uno de sus trabajos hacer, tener copistas de la escritura de Dios para que pudiera multiplicarse con el tiempo. Ahora tenemos la facilidad de la imprenta, o ya la imprenta antigua ha sido superada por los impresores electrónicos y existe todo tipo de libros, cantidades enormes de libros, y también de libros con relación a la Biblia y cantidad de versiones bíblicas. Pero antiguamente no era así. Entonces, la gente era instruida con principios que ellos practicaban cotidianamente, todos los días, y que les iban a recordar quién era Dios para ellos y qué era lo que Dios deseaba. Entonces,
Aquella gente que trabajaba todos los días con sus animales tenía un principio y entonces recordaban constantemente lo que Dios le agradaba. Igual, trabajaban en su tierra todos los días y tenían que recordar lo que Dios le agradaba en cada acto de su vida. Igual, aquellas vestimentas que ellos mismos preparaban con su mano. Las mujeres que hilaban, que hacían aquellas costuras, aquellos trabajos, pues recordaban lo que Dios había dicho. Entonces, este texto es profundamente espiritual y habla de no mezclar las cosas sagradas con las cosas profanas. Lo primero que nos dice es una gran necesidad que debemos de entender de no mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo primero que toca es mantener todo puro e íntegro, desde el nivel sexual entre las especies, entre los géneros, no tener mezclas. Se trata de pureza misma, de integridad misma en los niveles espirituales, en todos los niveles del ser humano. Entonces, tanto en la práctica constante, como también dice, lo volvemos a leer, dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, o sea, no cruzar las especies, porque se pierde el fruto. Y eso hay respeto aún por los géneros, porque desde los principios de los tiempos, aún los árboles dan fruto según su género. Eso se trata de pureza y tiene un nivel espiritual sumamente profundo en nuestra vida actual también, y ahorita lo vamos a mirar. Dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semilla. ¿Por qué? Porque es la práctica constante de lo que se siembra constantemente. Nuestra vida constante es una siembra. Y nosotros sabemos que en la Biblia, los que hemos estudiado un poco, la viña es el pueblo de Dios, es la gente misma. Dios le llama a su pueblo la viña. Entonces, la semilla que se siembra en la viña debe de ser conforme Dios le agrada. Esta es una instrucción que antiguamente se utilizaba constantemente en aquellas áreas de aquellas tierras de siembra, pero que daban una enseñanza a la gente que vivía en ese momento. Y la Biblia misma nos enseña que lo antiguo es sombra del bien venidero, porque lo antiguo enseña los niveles espirituales que Cristo traería a instruir al pueblo escogido de Dios, su iglesia. Ahora bien, también nos dice que no pondrás vestidura con mezcla de hilos, o sea, no mezclar los tipos de material que se utilizan para la vestimenta. Hay otra porción en la Biblia, dos textos más, que se encuentran en el libro de Deuteronomio y los vamos a leer, porque hablan de lo mismo. Deuteronomio 22, versículo 9 dice, Deuteronomio 22, versículo 9, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente, versículo 10. Y versículo 11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Aquí ya especifica ropa de lana y lino. ¿Por qué? Porque el lino es símbolo de santidad, es símbolo de pureza, y también la Biblia nos enseña que Dios nos viste de lino puro cuando nos perdona. Es una manera metafórica o simbólica de hablar de la vestimenta que agrada a Dios. Entonces, estos textos tienen un nivel espiritual de práctica. La gente antigua, repito, al practicar todos los días esto, recordaban los principios de Dios. Ese era el propósito de aquellas prácticas, por cuanto no tenían la palabra que se leía,
como nosotros la leemos en la actualidad, pero tenían el principio fundamental que practicaban todos los días y recordaban que Dios les estaba enseñando a ser puros e íntegros en tanta conducta como interna, espiritualmente hablando, como externa en la conducta externa de ellos, también en las prácticas constantes de su conducta laboral y social en todo el mundo. Era un pueblo separado porque Dios es santo y es llamado a ser santo. Entonces, recordemos, esto está hablando de que no se deben mezclar las cosas, que Dios dice, esto no debe de ser así. Y aquello era practicado. ¿Por qué? Porque les recordaba lo que Dios decía. Ahora, la vestimenta siempre habla de una posición, de una condición del ser humano. La vestimenta te dice de identidad, te dice de una conducta. La vestimenta habla cuando uno está presente delante de alguien, le da un mensaje. Si nosotros recordamos cuando el hombre pecó, pretendió cubrirse su cuerpo con hojas de higuera. Dios mismo el Padre viene a hablar con Adán y con Eva, y al mirarlos como estaban cubiertos, todo parece indicar que no le agradó a Dios de la manera que estaban. Entonces él mismo los vistió con pieles, les hizo túnicas de pieles, que la palabra túnicas es una manera que cubre mayor que las hojas de higuera. Entonces la vestimenta trata también con la condición, la posición y la conducta de una persona. Por más que digamos que no, es así. Entonces, no se debe de mezclar aquellas conductas erradas en todos los aspectos, erradas conforme al mundo los enseña, mezclarlas con lo que a Dios le agrada, porque entonces se hace una mezcla. Y repito, esto es espiritual. Hay siembra espiritual, hay conducta espiritual, hay siembra en la carne, hay conducta en la carne, hay también trabajo espiritual, hablando de cómo uno debe trabajar como para Dios y no para el hombre, porque Dios es el que provee el trabajo. Y hay quien va a trabajar en su carne también, no disfrutando lo que hace. Entonces, estas prácticas nos hablan de que no se deben de mezclar los asuntos, porque a Dios no le agradan las mezclas en su pueblo. No mezclas en las conductas sexuales ni en las especies, no mezclas en las conductas de vestimenta. Y te digo, hay aún más en eso de las vestimentas, porque la Biblia nos va a enseñar en otros aspectos en cuanto vayamos continuando sobre lo importante de la vestimenta. Y entonces la condición que representa una vestimenta y cómo es que Dios dice que es parte de la conducta de un hombre o de una mujer. Entonces, esto tiene principios puramente e íntegramente espirituales. Porque no, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto? Bueno, el Nuevo Testamento también habla de siembras, también habla de vestimenta, pero en un nivel espiritual mucho más amplio, por cuanto esto es la sombra de lo que venía. Recordemos siempre, el Antiguo Testamento es la sombra del bien venidero, el cual el ministro perfecto y el sacerdote perfecto es Cristo Jesús. Entonces, miremos algunas notas que nos dice la Biblia en la Escritura. Por ejemplo, vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos habla el apóstol Pablo de algo que es necesario siempre recordar. Capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Hay una naturaleza antigua, el viejo hombre. El 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
El 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Observemos cómo aquí se utiliza la palabra vestíos del nuevo hombre criado según Dios. Entonces, hay un viejo hombre que le gustaba ser de cierta manera, tenía ciertas prácticas, entonces somos nuevos. Nosotros no podemos vivir con mezclas. Pueden ocurrir ciertas cosas en nuestra vida, pero deben de ser la excepción y no la regla. De que ocurren asuntos, van a ocurrir, pero que no sea nuestra manera constante de vivir, porque si entonces sería una mezcla. Si alguien siembra una parcela de maíz, podría colarse unas cuantas semillas y nacer un sorgo por ahí, pero va a ser la excepción y no la regla. Van a ser uno por aquí y otro por allá, por situaciones de que algunas cosas suceden. Así en la vida espiritual. Todos cometemos errores, pero nosotros tenemos una nueva naturaleza, una nueva creación. Entonces, dice la palabra del Señor, vestidos del nuevo hombre, criados según Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en nuestra vida y no mezclamos todo. En la actualidad hay muchas mezclas de todo. No nos importa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pensamos que como vivimos en la gracia, pues aquello antiguo no está vigente. Pues no está vigente andar entre las parcelas y poner los granitos en los surcos con la mano y andando con el arado. No, eso no está vigente porque ahora vamos al mercado. Pero lo que sí está vigente es lo espiritual que enseña la Biblia. Y aquí habla de la vestimenta espiritual que Dios quiere y dice que nos vistamos del nuevo hombre, el cual vive bajo una conducta distinta, vive bajo un régimen espiritual, guiados por el Espíritu Santo. Y el nuevo hombre ya no tiene relación con el antiguo porque viene a ser parte del reino de Dios, parte de su iglesia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, aquella vestimenta de lana y lino, ahora aquí dice, la palabra del Señor nos enseña que la vestimenta real, espiritual, es de lino fino. Una vestimenta especial que a través de lo que Cristo hizo se nos fue otorgada. Una vestimenta que el Apocalipsis habla que una gran multitud de vestiduras de lino blanco, fino, de vestiduras especiales, según la nueva creación de Dios. Entonces, tú vives en el mundo, como yo vivo en el mundo, pero nuestras prácticas deben de ser en Dios, nuestras obras deben de ser en Dios y toda nuestra conducta, tanto interna, espiritualmente, externa, conducta en todos los aspectos, como práctica a través de lo que hacemos todos los días. Eso es la enseñanza de aquel texto. Ahora bien, si nosotros vamos al libro de Gálatas, que está enseguida, está al regresar un poco, Gálatas capítulo 6, y vamos al versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, Gálatas 6, 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, la siembra que se hace se puede sembrar o en la carne o en el Espíritu. Hay una razón por la cual dice no mezcles la semilla allá en el antiguo tiempo. Porque al mezclar la semilla te va a traer problemas, se va a morir los dos. No puedes hacer las dos cosas. Frío, caliente, no puedes hacer las dos cosas. O siembras para el Espíritu o siembras para la carne. Entonces vuelvo y digo, lógicamente en ocasiones van a suceder cosas, pero que no sea nuestra manera de vivir, porque nuestra manera de vivir es nueva en Cristo Jesús. Ahora bien, aquí ya podemos ser más certeros en lo que dice la palabra del Señor, porque en el Antiguo Testamento dice no mezcles la semilla, y acá nos dice la siembra para la carne y la siembra para el Espíritu son totalmente dos cosas distintas, que no deben de existir las dos en nuestra vida, porque no sería lo correcto ni lo que agrada a Dios.
ni beneficiaría a nuestras vidas. Cristo mismo nos enseñó del trigo y la cizaña. Lógicamente nosotros necesitamos ser trigo porque tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y tenemos una posición y una condición nueva, una identidad nueva. Somos hijos por regeneración divina. No podemos ser iguales y mezclar con las cosas con lo que se vive en este mundo. No es la conducta que debemos de vivir. Entonces, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de sembrar, nuestra manera de conducir nuestra vida es diferente y no debe de mezclarse con las cosas del mundo. La palabra del Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no tienen relación con nosotros, no deberían. Y yo sé y entiendo que en la actualidad existen muchas mezclas de todo. Y somos responsables delante de Dios por eso. Porque a Dios las mezclas espirituales no le agradan. Para eso, la gente antigua, exegéticamente, todos los días que practicaba aquellas cosas que hacían, les recordaban que Dios quería que se conservaran íntegros y puros, la condición y la posición que Dios les había dado con sus mandamientos. Por eso el texto antiguo dice: vas a practicar, vas a hacer, vas a obedecer mis estatutos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: mis estatutos guardarás. Y luego habla de aquellas cosas que hacían, por esa razón. Ahora nosotros sabemos que hay una vida espiritual, una vida carnal. Que hay trigo, que hay cizaña. Que se siembra para la carne, se siembra para el espíritu. Que hay obras de la carne y hay frutos del espíritu. Y tú y yo, para entender las cosas espirituales, según el libro de Romanos, necesitamos ser espirituales y no carnales. ¿Por qué? Porque voy a leer en el libro de Romanos lo último en este día. Capítulo 8, versículo 5. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es que nosotros somos espirituales. Tenemos el Espíritu de Cristo. No podemos vivir con mezclas. No puedo decir: disfruto el mundo y sirvo a Dios. No puedo sembrar las dos cosas en mi vida. No puedo conducirme como me dice el mundo y pensar que agrado a Dios. No debo. Si ocurren algunas veces, debe ser la excepción y no la regla. No debemos de hacer eso. Nosotros servimos a un Señor. Tenemos un solo Salvador, un solo Redentor. Fuimos comprados con su sangre. Tenemos solamente un Espíritu y un Padre. Nosotros no somos del mundo, somos de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y ahora entendemos por qué los antiguos practicaban cada cosita recordando al único Dios del universo. Y nosotros podemos aprender de eso, que todo lo que hagamos, lo hagamos agradando a Dios. Te espero para el próximo video. Que Dios te bendiga.